¿Te has preguntado hasta dónde te puede llevar a aprender un nuevo idioma? Ven a Big Ben Institute y aprende inglés, francés, árabe o darilla, en grupos reducidos dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Somos Centro Preparador Cambridge. Big Ben Institute. Síguenos en Facebook. Bien, pues muy buenas tardes, José Manuel Pérez Rivera. Estamos aquí que, bueno, viene con su nuevo libro, El espíritu de Ceuta. ¿Qué tal? Bienvenido a la entrevista del Faro TV. Muchas gracias. Bueno, Juan Manuel, como digo, tu nuevo libro, El espíritu de Ceuta, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, el libro empezó a gestarse a principios del año 2015. Fue cuando en ese tiempo pues sentí pues una necesidad de plasmar por escrito una serie de ideas que me habían surgido en la mente, en mis paseos por la naturaleza ceutí y también en mi lectura sobre un asunto que siempre me ha interesado, que es la mitología, el significado mitológico del estrecho y de nuestra ciudad, todo lo que tiene que ver también con la geografía sagrada. Digamos que todo eso, quizá la primera parte del libro, que se llama El despertar, pues se escribe en un tiempo relativamente corto. Esa, digamos, la primera parte del libro, y luego después viene ya un segundo apartado del libro que se llama el desvelar, donde toda serie de intuiciones que yo tuve sobre el significado, las peculiaridades de Ceuta, como digo, todo lo que tiene que ver los símbolos que de alguna manera reflejan lo que es el estrecho de Gibraltar, su significado en la antigüedad y en la Edad Media, pues empiezan a corroborarse desde el punto de vista arqueológico. Ese mismo año, sobre mediados de abril, pues hice una excavación arqueológica en la calle Galea. Allí pasa muchísimo tiempo entre la última excavación y esta excavación que hago en la calle Galea. Y bueno, pues tuve la suerte de quedar con una gruta sagrada, excavada en un sustrato geológico, donde en el siglo XIII se practicaron una serie de ritos con la fertilidad. Se me da una serie de ofrendas, todas que tienen que ver con objetos de uso femenino. Y bueno, pues además de algunos huesos que hablaban de sacrificios de animales, pues apareció una pieza bastante singular, que esta pieza es un colgante, que voy a mostrarlo para que lo puedan ver. Bueno, como digo, es una pieza bastante singular, que es una pieza, un talismán de plomo, con la figura de una divinidad femenina. A ver si doy con ella. Bueno, para mismo tampoco, no doy con ella. Eso apareció en la calle Velarde, ¿no? Sí, perdón, en la calle, aquí lo tienen, aquí, esta pieza de aquí. Una figura de plomo, como dice, ¿no? Sí, es una figura de plomo que vemos aquí. Está de aquí tenemos el dibujo, y bueno, como se puede ver, está representado una figura femenina con los brazos en posición oferente, con las piernas arqueadas y como si estuviese dando luz una flor. Digamos, de alguna manera venía a confirmar que algunas ideas que tenían que ver con el significado del estrecho de Gibraltar y Ceuta, pues era la primera, digamos, evidencia arqueológica, ¿no? O por lo menos que a mí me permitió avanzar en el conocimiento, ¿no? Eso me llevó también a investigar una serie de cuevas y galerías que hay por la zona de Sachar, cerca del Morabito de Sidi Bel Abbas, donde desde hace ya muchísimo tiempo pues van mujeres musulmanas, se acercan a ese lugar para hacer una serie de ofrendas, de depósitos votivos, para solicitar pues bueno, pues la intermediación del santo que allí se venera. Y bueno, pues bueno, me interesé por ese lugar, por ese tipo de rituales, y unos poco tiempo después pues hice una nueva excavación arqueológica en la calle Eduardo Pérez, donde pues dimos con un horno de forja de metal, en este caso de hierro y cobre. Y bueno, pues a partir de la investigación, intentar determinar los yacimientos donde se extraía ese mineral, pues otra vez volví al mismo sitio, porque allí exactamente existen una serie de filones de hierro y de cobre, y dimos con unas galerías. Bueno, pues también eso se cuenta en el libro, pero también se hace, digamos que
que el estudio, no solo desde el punto de vista arqueológico, te puedo decir más académico, ¿no?, sino el estudio del significado, de cómo se entendía la labor de los herreros en la época de la antigüedad, de la Edad Media, todo el significado químico, pues todo eso también me permitió pues avanzar, ¿no?, un poco en esta parte, digamos, de un significado más, digamos, mágico, más misterioso, más mítico de Ceuta, ¿no? Digamos que se iba avanzando un poco lo que era la parte más intuitiva con la parte más arqueológica. Entonces, bueno, al final todo eso, la conjunción de lo que sería el hallazgo de la calle Galea más el hallazgo de la calle Eduardo Pérez, pues ya pues en el último apartado, quizás el que sea un poco más extenso, que se llama la Epifanía, donde, bueno, pues ya juntando toda esa información, más luego todo lo que yo iba investigando, pues a través de obras como de Joseph Campbell, de Carl Gustav Jung, una serie de autores, de Whitman, que son autores que de alguna manera me han permitido ir esbozando una lectura distinta de lo que es Ceuta y de lo que, bueno, de lo que es todo lo que es el marco geográfico que rodea la ciudad. ¿Se puede decir que hay una Ceuta muy desconocida, que es esta Ceuta mitológica? Porque creo que quizás no muchos autores se han atrevido a ahondar en este tema, ¿no? Sí, efectivamente, ahí por sí que se conocen distintos mitos de la antigüedad, pero quizás lo que este libro viene a poner de manifiesto es que hay una visión, una manera de entender, digamos, el tiempo y el espacio en la antigüedad, que es muy distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Ahora lo que predomina es la línea recta, ¿no?, el pensamiento racional, mientras que en la antigüedad, mucho más influida por los ciclos naturales, la imagen que predominaba era el círculo, ¿no? Entonces, Ceuta está situada en el extremo de Occidente, lugar donde en la antigüedad pues se consideraba que moría todos los días el sol. Entonces, dentro de esa concepción o esa estructura de conciencia circular, pues allí donde el sol moría, también el lugar donde se renovaba con más fuerza, ¿no? Por eso sería un poco la explicación de por qué en Ceuta pues hay muchísimos mitos que tienen que ver con la eterna juventud, con la inmortalidad, desde la leyenda de Gilmagués, pasando por el árbol de las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides, o ya en época medieval, un mito que sí que analizo con cierta extensión en el libro, que es el mito de Al-Kabir y la fuente del agua de la vida. O sea, hay un pasaje del Corán, que es la Sura 18, donde Moisés sale en la búsqueda de este personaje, que se llama Al-Yadir o Al-Kabir o el hombre verde, que, bueno, pues era el custodio de la fuente del agua de la vida, que quien la bebiese pues recuperaba o lograba la inmortalidad, ¿no? Entonces, justo cuando el Corán habla de este lugar donde estaba Al-Kadir, se refiere a él como el lugar de la confluencia de los dos mares. Hay autores posteriores en época medieval ya más tardía, como Al-Gharnati, que no tienen ninguna duda en relacionar ese confluencia de los dos mares con el estrecho de Gibraltar. Incluso hay autores anteriores en el siglo X, como Yusuf al-Warak, que cuando habla hace un itinerario de la zona de la costa africana del estrecho y sitúa esa fuente, la Mal-Haya, fuente del agua de la vida, en la zona cercana a Calamocarro. Hay un investigador marroquí que estudió este itinerario y, bueno, pues él propone un punto donde estaría esta fuente del agua de la vida, pues la zona de lo que actualmente sería la fuente de la Victoria, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta que todo esto estamos hablando de leyendas, de mitos, ¿no? Porque yo lo que intento también plasmar en el libro es que detrás de todos estos mitos, lo que siempre hay digamos, una lectura, algún tipo de enseñanza más profunda, ¿no? En este caso, lo que nos está indicando es que esos conflictos de los mares lo que venía a indicar es pues un plano intermedio, lo que se llama el mundo imaginal, que está situado en lo que sería el mundo material y el mundo celestial, ¿no? Entonces, si también analizamos, digamos, la geografía de Ceuta desde el punto de vista de lo que sería la geografía del alma, o sea, también de cómo los investigadores de la psicología profunda, sobre todo de Carl Jung, que es un autor que cito mucho en el libro, pues habla de que un esquema geométrico
que se repite mucho en todos los mitos desde la antigüedad hasta la Edad Media, es el mito del mandala o cuaternario, ¿no? Bien, pues si aplicamos ese mandala a la geografía de Ceuta y del Estrecho, vemos que Ceuta sería pues un mítico centro del mundo, a partir del cual se dibuja ese cuaternario, ¿no? Porque, digamos, lo que sería, digamos, en Ceuta, tenemos la posibilidad de poder orientarnos muy bien, porque aquí es fácil reconocer los puntos cardinales, ¿no? Todos esos puntos cardinales pues tienen además un significado simbólico, arquetípico, pues de enorme fuerza, ¿no? Entonces la idea es intentar, pues a través de este libro, pues que sirva para conocer o ver el Estrecho de Gibraltar y Ceuta con otra visión, pero también como para, digamos, animar a quien lo lea a hacer una profundización en su propia estructura interior, ¿no? Y de alguna manera pues ver la ciudad de un punto de vista más místico o más espiritual. Y además, porque por lo que ha comentado antes, muchos de estos misterios de la antigüedad también están realizados con la cultura islámica de esa época, con lo cual ya se demuestra que toda esa mitología ya está basada, ya había una interculturalidad que se ha trasladado hasta nuestros días, ¿no? Sí, lo que hace es que una misma realidad, que igual a lo mejor no es tan tangible, porque está dentro de lo subjetivo, pues lo interesante es ver que existe, digamos, una base común, que es un reconocimiento del carácter mágico de Ceuta, del Estrecho de Gibraltar, que tiene que ver mucho pues cómo la geografía de alguna manera encarna una serie de ideas arquetípicas, y digamos que en cada momento histórico pues ha ido, digamos, plasmando en un relato mitológico, ¿no? Entonces, lo interesante, por ejemplo, que en el de época medieval sí es cierto que quizás sea un poco el más rico en significado, ¿no? Más rico también porque, bueno, pues esta idea del mundo intermedio, el mundo imaginal, es más propio de la cultura islámica, ¿no? Pero yo creo que es un libro que permite también, pues bueno, trascender a lo histórico y quedarse quizás más acercarse a lo eterno, ¿no? O sea, ideas que han perdurado muchísimo tiempo y de alguna manera están en el alma de esta ciudad, y que, bueno, yo lo que he intentado este libro es pues dar las claves interpretativas para que se pueda entender, ¿no? Y para que además se aprecie el lugar desde desde otra perspectiva, ¿no? Que es lo que se va a encontrar el lector, ¿no? Va a haber una Ceuta diferente a la que conocemos hoy en día y a la que a lo mejor se ha conocido a través de los libros de historia. Sí, efectivamente, hay mitos que sí que se conocen, pero no se han analizado desde un prisma no solo histórico, sino más desde el punto de vista de la mitología, de autores que hacen mitología comparada, como Joseph Campbell o Mircea Eliade, pero también desde una visión de lo que sería la psicología profunda, ¿no? O sea, de un significado que tiene que ver más con ese concepto hermético de que todo lo que de igual, o sea, que estamos hechos, somos seres que representamos a nivel microcósmico un macrocosmos, y digamos que hay una repetición de unos esquemas que de alguna manera articulan nuestro mundo interior, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha llevado escribir este libro? Porque imagino que también tiene sus conocimientos arqueológicos como arqueólogo que es. No sé si eso le ha servido, le ha ayudado lógicamente para dar vida a este libro, ¿no?, que tenemos hoy aquí. Sí, bueno, el libro ha sido justo 4 años, ¿no? Quizás el número 4 se repite mucho, pero se repite mucho porque el 4 es un número muy especial, ¿no? Realmente es un libro que se ve un poco la evolución, porque no fue un libro que se diseñara con objetivo de decir, bueno, quiero tener este libro en tal momento, sino que lo voy plasmando. Son capítulos cortos que tienen puesto incluso la fecha para que se vea que hay, digamos, se ha ido incrementando el conocimiento, la reflexión. Ya digo, hay también pasajes donde no solo se habla de un punto de vista más científico, sino que sobre todo se habla de una parte más íntima, ¿no?, de cómo ciertos descubrimientos pues me retrotraen a cuando yo empecé de pequeño a interesarme en el mundo de la arqueología, o hay partes que son un poco más densas en cuanto a su contenido. En general, ya digo que lo que he querido es plasmar que es un tema que igual que el libro no tiene un principio definido, porque siempre es un tema que me ha interesado, tampoco tiene un final. De hecho, las conclusiones, yo una idea que dejo al final es que esto, digamos, es un primer
avance, ¿no? Y que, bueno, es una visión que espero, ¿no?, que otros investigadores, otras personas interesadas en esta idea de unar no solo lo que es la ciencia arqueológica, sino también la parte más mística, más espiritual, pues bueno, pues que haya gente que intente, ¿no?, explorar, investigar y aportar también su propia concepción de lo que sería este lugar, ¿no? Bueno, además un libro que ha nacido, digamos, me ha venido también con una sorpresa, ¿no? Porque creo que a pesar de que usted tenía la idea de escribirlo, pero de verlo ya materializado, ¿cómo fue la cosa? Porque creo que algo muy importante le dio una sorpresa. Pues sí, bueno, yo cumplí ahora a finales del mes pasado, cumplí 50 años, y bueno, pues se le ocurrió a mi mujer y mis hijos, pues hacerme un regalo especial. Y entonces, bueno, mi mujer era Silvia, pues perfectamente conocedora de la ilusión que me hacía en un día que todo ese libro pudiera verse a la luz. Y entonces, bueno, pues contactó con la editorial, con Ezequiel Teodoro, de la editorial Laván, y bueno, pues le mandó el original y empezaron a trabajar. Todo este verano ha sido un verano que ya lo han dedicado, ¿no?, pues eso, a todo el trabajo que es bastante arduo, de correcciones, de maquetación, de, bueno, pues todo lo que es darle forma a un libro, de hablar con el prologuista, que el prólogo lo ha hecho mi amigo, el biólogo marino Óscar Ocaña Vicente, bueno, que aclare todo este tipo de detalles, ¿no?, que ya digo que hay muchísimo trabajo detrás. Digamos, yo he hecho mi parte, que es escribir el libro, y la parte, digamos, importante es eso, ¿no? Es un libro curioso porque al final el libro está dedicado al propio autor, ¿no? Entonces, bueno, algo bastante llamativo, ¿no? Yo creo que los libros, pues, tienen además, pues eso, se puede decir, no sé si se llama una anécdota, pero sí que bueno, pues, está un poco esta dimensión un poco más personal, ¿no? Un buen regalo, ¿no? Pues sí, un buen regalo, y ya digo, sobre todo un regalo muy, muy original. Y además un regalo que va a compartir, creo que es este miércoles, cuando se presenta en la Biblioteca Pública de Adolfo Suárez, ¿no? Se presenta el mañana martes. Mañana martes. Mañana martes, día 15, a las 8 de la tarde, en la Biblioteca Pública de Ceuta, donde vamos a tener la oportunidad de presentar el libro y, bueno, pues que tengan los ceutíes, aunque el libro, el propio nombre lo dice, ¿no?, habla de Ceuta, se entiende que el principal, digamos, lector, pues eran ceutíes, gente que reside en Ceuta, pero también pienso que este libro, dado que se trata de una investigación sobre el espíritu del lugar, sobre lo que llamaban en la antigüedad el Genus Loci, también puede quizás pues servir para que otras personas en otros lugares pues también se interesen por averiguar o estudiar esa personalidad, esa identidad que tiene cada sitio, ¿no? Quizás nosotros en Ceuta tenemos la suerte de vivir en un sitio muy especial, un lugar de contacto entre dos continentes, entre dos mares, una encrucijada, y tiene muchísimos significados ocultos, ¿no? Cosas que igual a lo mejor pues que son claramente intangibles, y que yo de alguna manera he intentado traducir en letras, ¿no?, en este caso el contenido del libro, ¿no? Pero cada sitio tiene su propia personalidad. Entonces yo creo que una de las funciones, ¿no?, de los arqueólogos, de los investigadores, tiene que ser un poco sacar a relucir ese espíritu, sobre todo, como explico, ¿no?, también en la introducción, en este mundo globalizado donde todo tiende hacia la uniformización. Creo que es interesante pues destacar lo genuino, ¿no? Y yo creo que Ceuta tiene, ya digo, muchísimo significado oculto, como comentabas hace un momento, y creo que todo eso también, pues bueno, quizá a lo mejor una persona que cualquier persona en otro lugar de España o del mundo, pues puede servirse, porque, digamos, un poco la metodología puede servirse. Y quizá a lo mejor en este caso se ha dado unas circunstancias quizá un poco especiales, en el sentido de tener una serie de ideas y luego después esas ideas pues puedan seguir un itinerario a través de una serie de hallazgos arqueológicos. Lo que han hecho ha sido indicarme un poco el camino, ¿no? Creo que lo que hace el libro algo más singular. Bien, pues mañana están todos invitados, todo el que quiera conocer el espíritu de Ceuta, este último libro de José Manuel Pérez Rivera, pues en la Biblioteca Pública del Estado, mañana a las 8 de la tarde. Y bueno, para conocer esa Ceuta tan desconocida para muchos. Pues sí. Muchas gracias, José Manuel, por haber acudido. Gracias, muchas gracias.